Quindi lascio subito la parola a Thomas Insua che discuterà e ci presenterà proprio questo tema dal titolo Amazzonia, cambiamento climatico e il ruolo della Chiesa. Grazie. Grazie Giulia. Buenas tardes. Lo farò in spagnolo, che la mia lingua nativa, sono d'Argentina anche, quindi più facile. Bueno, un gran gusto. Gracias nuevamente al Padre Prem y a los organizadores de la conferencia. Un gran gusto estar aquí y compartir un poco sobre este maravilloso proceso del sínodo. Como decía Julia, mi presentación tiene básicamente dos partes. Por un lado es Amazonía y cambio climático, esa relación, pero de eso ya escuchamos bastante hoy, así que eso lo voy a hacer un poco más rápido, y concentrarme más en el rol de la Iglesia, que es justamente lo que hablábamos recién, de que acompañar la teoría de la práctica y con la esperanza de que el sínodo realmente, como decía Giacomo, que resulte en acción bien concreta, que no sea una linda reflexión, sino que realmente sea el inicio de un proceso que lleve adelante transformaciones profundas. Bueno, para hablar entonces sobre el primer tema brevemente, pero tratar de elaborar un poquito más sobre esta relación de la Amazonía y el cambio climático, o mejor dicho, la crisis climática, como nos gusta decir a nosotros, más que cambio climático. Después voy a decir un poco más sobre eso. Recordar en primer lugar esta maravillosa frase de la Laudato Si, que todo está conectado. Frase fundamental de la encíclica Laudato Si, y que aplica a tantos niveles, pero también aplica a este nivel de entender cuál es la relación entre la Amazonía y lo que está pasando en el resto del globo, y particularmente en lo que respecta al clima. Sabemos que el sistema terrestre es un sistema complejo con estos distintos componentes interrelacionados y están todos en un delicado equilibrio. Si alteramos y disrumpimos alguno de los componentes, se van a afectar los otros. Así que vamos a estar hablando un poquito sobre cómo los cambios en la biosfera, o sea, cómo la destrucción de la Amazonía, la destrucción de la vida de la biosfera en el territorio amazónico afecta a la atmósfera y viceversa, cómo los cambios en la atmósfera, a los que todos contribuimos en nuestra vida diaria, con el impacto ambiental que tienen nuestros estilos de vida, también tienen una repercusión, tienen un impacto en la Amazonía. Esto, bueno, ya lo escuchamos varias veces hoy. Augusto me corregiría que no es el pulmón del planeta, sino los pulmones del planeta, así que eso lo voy a corregir. Y bueno, y también esta imagen quizás le faltaría que sea el otro pulmón también que está afectado. Pero bueno, obviamente queda clarísimo de las conversaciones que tuvimos hoy la importancia que tiene la Amazonía para el sistema terrestre, para la vida de todos, sin contar dónde estamos viviendo. Y acá lo que es importante notar es esto, que una relación que era armoniosa se está tornando en un círculo vicioso, una relación disrumpida, trastornada. De nuevo, que la destrucción que se da a cabo en el territorio amazónico afecta al clima, y que la destrucción al clima afecta al territorio amazónico. Y estamos en una espiral que no es muy prometedora. Bueno, esto es lo que decíamos recién. Todos estos maravillosos bosques que se están talando, como explicaba Augusto en la presentación previa, tiene un impacto directo en el clima, porque todos estos árboles son los sumideros de carbono, los carbon sinks. Y viceversa, la crisis climática, todas estas emisiones, toda la quema de combustibles fósiles están dañando a la Amazonía. Hablaba, creo que era Mauricio más temprano, que hablaba sobre el fenómeno de las sequías, que algo inusitado, una selva tropical como la selva amazónica, bueno, siempre están los periodos secos, ¿no? Pero se están dando estos fenómenos totalmente inusitados de sequía en la Amazonia y de sequías extremas.
que se ven imágenes como estas, de árboles muertos en lo que debe ser un paraíso abundante y ultra húmedo, y que eso lleva a estos fuegos, estos incendios que están totalmente sin precedentes en la zona amazónica. Este gráfico habla de esos dos fenómenos, de las sequías y de los incendios. Y cabe notar, como decía, es importante recordar esto sobre la urgencia. Mauricio hablaba con palabras muy fuertes sobre la urgencia de esta crisis, lo grave que es. En los últimos, entre el 2005 y el 2015, hubo 3 gigantescas sequías, que son las tres filas, 2005, 2010 y 2015, esperemos que no haya otra en 2020, 3 sequías que son de estas una vez en 100 años, estas sequías que son tan graves que solo pasan cada 100 años. En esos 10 años hubo 3 de estas sequías, que se supone que pasan solamente cada 100 años. Estos son datos de la NASA, que están mapeando la columna izquierda, se ven ahí en rojo las áreas más afectadas del territorio amazónico por las sequías en estos 3 años, 2005, 2010, 2015, y en la siguiente columna a la derecha están los focos de los incendios. Todos los puntos rojos son focos de incendios en el territorio amazónico. De nuevo, estos son episodios que deberían suceder cada 100 años, eso sería el ciclo natural. Tuvimos 3 en 10 años, y con esta secuencia de cada 5 años espero que no haya otra en el 2020. Pero queda bien claro la urgencia del problema. Explicaba Augusto un poco este tema de los tipping points, o los puntos de no retorno, puntos que una vez que se genera un grado tal de daño, ya se vuelve irreversible. Escuchamos hablar, lo mencionaron varias veces hoy, de que la Amazonía corre riesgo de transformarse en una sabana como esta. Y esto es, aún imaginando que la deforestación se frena por completo hoy, imaginemos que gracias al trabajo de la REPAM y de tantos otros actores se frena la deforestación en la Amazonía, pero sigue el problema del cambio climático, de la crisis climática. La crisis climática en sí misma tiene el potencial, esto es un reporte del INPE, que es un instituto muy importante brasilero, corre el peligro la Amazonía de que entre el 30 y el 60% de la Amazonía para fin de siglo sea sabana. Esto dejando de lado la deforestación, imagínense si le agregamos la deforestación a esto. Así que la situación es realmente dramática. Estos puntos de no retorno, realmente vamos a estar hablando, la Iglesia va a estar hablando este año tanto sobre el sínodo. Importante recordar el brutal impacto que tiene el cambio climático, la crisis climática en el territorio amazónico. Y que estos puntos de no retorno no son solamente a nivel amazónico, sino son a nivel planetario. Hay un paper, un estudio muy importante que se publicó hace poco, que es el científico principal, científicos de altísimo nivel. Uno de ellos es el profesor Schellenhuber, que es un profesor de la Pontificia Academia de Ciencias, que básicamente estudiaron los peligros de estos puntos de no retorno para el planeta Tierra y de que estamos muy cerca de llegar a de cruzar estos límites planetarios, que si uno cruza ese límite ya no hay vuelta atrás. Y el peligro de que la Tierra, en estos términos científicos, se torne en un hothouse, un punto en que la temperatura es tan alta que ya es imposible salir de ese pozo, digamos. Así que, a la luz de esta crisis, de esta gravísima crisis que tenemos enfrente de nosotros, la pregunta es, y esto es lo que me gustaría hablar un poquito más, es ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros como Iglesia? ¿Qué respuesta tenemos que dar? ¿Cuáles son estos, como dice el título del sínodo, estos nuevos caminos para una ecología integral? ¿Qué respuesta tiene que dar la Iglesia? Y espero que esto también sea un humilde aporte de empezar a pensar en círculos eclesiales y también, ojalá, en el sínodo mismo, los padres sinodales. Como decía Giacomo, es importante ser bien concretos.
Así que voy a tratar de compartir algunas ideas de cómo nosotros desde el Movimiento Mundial, Católico Mundial por el Clima vemos el desafío que tenemos por delante. En primer lugar, lo más importante de todo, donde hay que empezar es nombrar la urgencia y la gravedad, la severidad de esta crisis. Ese es el primer paso. Me encanta este tuit de Greta, esta activista sueca, chica de 16 años, adolescente, que ha iniciado este movimiento estudiantil a nivel global. Augusto lo mencionaba más temprano, que dice muy simplemente, lo leo: "Can we all now please stopping climate change and instead call it what it is? Climate breakdown, climate crisis." Que la palabra cambio climático, nosotros desde el movimiento estamos tratando de evitar al máximo posible no decir cambio climático, decir crisis climática, ponerle, como lo describen los científicos, la palabra cambio climático, el concepto de cambio climático es un poco neutro, un poco vago, un poco lejano. Hay que empezar a cambiar el lenguaje que usamos para describir el problema. Si estamos todos de acuerdo sobre el nivel de la gravedad de la crisis, de eso se desprende toda la acción que sigue. Y que no es solamente la crisis climática, obviamente es la crisis de biodiversidad y crisis ecológica más amplia. Entonces, es hora de que la Iglesia declare una emergencia climática. No sé si han escuchado, pero en las últimas 2 semanas o 3 semanas, a partir de todas las movilizaciones que hubo principalmente en Gran Bretaña, el Extinction Rebellion, esta gran movilización, el Parlamento británico, el gobierno de Irlanda, muchísimas instituciones de todo tipo están empezando a hacer declaraciones de emergencia climática. Declarar hay una emergencia y con esa declaración de emergencia se desprende todo el resto. Sería interesante pensar cómo en la Iglesia, y esto es una conversación que vamos a estar empezando a hacer desde el Movimiento Católico Mundial por el Clima, somos una red. Están empezando conversaciones sobre cómo la comunidad católica, las instituciones católicas pueden hacer un llamado, una declaración de una emergencia climática. Algo muy simple como eso, pero que nos ayuda a concentrarnos en lo que es el desafío que tenemos por delante. Y incluso sería interesante en el sínodo. Esto es algo para hablar con los padres sinodales, pero sería lindo que en el documento final del sínodo incluso y que en las conversaciones del sínodo se hable de una declaración de emergencia como marco para recordar la gravedad del tema y la importancia de pasar a la acción, de que se desprende todo lo demás. Ese es el primer paso. El segundo paso es esto tenemos una guía muy clara en la encíclica Laudato Si. Tenemos que poner en práctica la Laudato Si, tenemos que vivir la Laudato Si. Tenemos un manifiesto muy claro del Papa Francisco. Está muy claro el llamado a la acción, hay que ponerlo en práctica. Quizás no es tan claro el llamado a la acción, entonces a nosotros nos gusta, porque tiene muchas partes, ¿no? Poner en práctica la Laudato Si, vivir la Laudato Si, tiene muchos niveles, muchas dimensiones. A nosotros en el movimiento nos gusta hablar de que hay 3 dimensiones, que se puede resumir a todas las acciones que tenemos que llevar adelante como iglesia y también como individuos, como personas individuales. También hay 3 grandes dimensiones, áreas de acción. Y esto es un espectro, de una transformación interior a una transformación exterior. La primera dimensión es aquella del corazón, el cambio interior, que también escuchamos hoy mucho, la conversión ecológica, la metanoia. La segunda dimensión está de los estilos de vida. Y la tercera, que ya es siendo una transformación exterior, es la transformación de los sistemas que están más allá de la Iglesia. No alcanza con que cambiemos nosotros, sino hace falta que cambie el sistema por completo. Escuchábamos más temprano muy fuerte de Mauricio los pecados estructurales del sistema y de cómo hay que cambiar el sistema. Así que para mencionar, y voy a estar mencionando en cada una de estas 3 dimensiones, simplemente mencionar un ejemplo bien concreto. Hay mucho que se puede hablar sobre cada dimensión, pero voy a mencionar un ejemplo bien concreto que espero pueda ayudar a ilustrar cuáles pueden ser esos caminos más concretos que esperamos salgan del sínodo. Entonces, respecto a la primera, la conversión ecológica, ya escuchamos hablar mucho hoy. Augusto lo puso muy bien en su última presentación.
sobre que la motivación espiritual está en la raíz de todo. Si no hay esta motivación espiritual, por eso nos gusta este gráfico que sean círculos concéntricos. El cambio del corazón, esa conversión ecológica está en el centro de todo. Si no hay un cambio del corazón, va a ser muy difícil cambiar nuestros estilos de vida y va a ser muy difícil alzar una voz profética pidiendo la transformación que es necesaria. Entonces, sobre la conversión ecológica, que cabe recordar, es este llamado de San Juan Pablo II, hace mucho tiempo que Papa Francisco retoma, este cambio de corazón con San Francisco de Asís, obviamente, como el modelo, el paradigma de esa espiritualidad ecológica, esa ecología integral. Ya escuchamos bastante hablar hoy, entonces quisiera simplemente mencionar un ejemplo, una iniciativa bien concreta que pienso que puede ayudar a la Iglesia, tiene un gran potencial para ayudar a la Iglesia a profundizar este camino de conversión ecológica. Es el tiempo de la creación. ¿Puedo preguntar cuántos han escuchado hablar del tiempo de la creación? Si pueden levantar la mano, el tempo del creato, qualcuno che ha sentito parlare? Non così tanti. Justamente una razón de por qué es tan importante hablar de este tema. Es una iniciativa bellísima que transcurre entre el 1 de septiembre, que es la fiesta, es el Día Mundial de Oración por la Creación, que el Papa Francisco, justo después de publicar la Laudato Si, instituye 1 de septiembre, Día Mundial de Oración por la Creación. Esto está en el calendario litúrgico de la Iglesia, pero la gran mayoría en la Iglesia no lo sabe. Y el tiempo de la creación transcurre desde el 1 de septiembre hasta el 4 de octubre, que es la fiesta de San Francisco de Asís. Todo este mes de septiembre, entonces, se está dando, es una iniciativa ecuménica con muchas iglesias cristianas, desde el Dicasterio de Desarrollo Humano Integral, el Cardenal Turkson y todo el dicasterio están haciendo un gran trabajo también para empezar a promoverlo y darlo a conocer. Básicamente es el momento especial del año en que nos concentramos como iglesias cristianas en este tema del cuidado de la creación. Es el momento para profundizar en el mensaje de la Laudato Si. Se están dando, desde iniciativas de oración hasta acciones bien concretas, es el momento para llevar a cabo todo tipo de eventos. Estamos viendo a nivel global hace un par de años que está empezando a tomar mucha fuerza. Es una invitación, es básicamente una oportunidad para juntarse y hablar estos temas en la parroquia, en la escuela, en el colegio, en la universidad. Así que ese es un ejemplo. Voy a ir un poco más rápido por cuestiones de tiempo. La segunda dimensión hablamos la de los estilos de vida, el buen vivir, el vivir con sencillez. Esa es la invitación bien concreta, bien clara del Papa Francisco que tenemos que llevar adelante y tenemos que liderar con el ejemplo. Es fundamental que la Iglesia lidere con el ejemplo. Corremos el riesgo de no ser muy coherentes, de hablar mucho de la Laudato Si, pero no, en la práctica no estar implementando estos cambios de estilo de vida. Un ejemplo bien concreto en este sentido, desde el movimiento hemos publicado una guía de ecoparroquias para que se implementen estos cambios, se implementen estas medidas de sustentabilidad al interno de las parroquias y estamos preparando un programa mucho más grande para que otras instituciones también puedan implementarlo. Pero bueno, hay mucho trabajo por delante en este sentido, claramente. Y por último, esto de alzar una voz profética. Es fundamental que la Iglesia, esta es una frase lindísima del Papa Benedicto XVI en Caritas in Veritate, que dice, leo, la Iglesia tiene una responsabilidad respecto a la creación y la debe hacer valer en público. Debe proteger sobre todo al hombre contra la destrucción de sí mismo. Es fundamental alzar esta voz en público. La Iglesia, el trabajo que escuchábamos antes, el trabajo que hace Repam, por ejemplo, yendo a estos foros internacionales, alzando esta voz en público. Es fundamental alzar una voz profética por el urgente cuidado de nuestra casa común. En este sentido, dando un ejemplo bien concreto de qué puede hacer la Iglesia, Augusto mencionaba más temprano estas huelgas por el clima, climate strikes. Esta chica Greta que está liderando este movimiento estudiantil impresionante a nivel global, millones de jóvenes saliendo a las calles.
Es fundamental que la Iglesia acompañe este proceso en todos los niveles, desde la juventud, los jóvenes católicos, y acá quiero mencionar que hace poco lanzamos como parte del movimiento la generación Laudato Si, que es la rama juvenil del movimiento, que es una red de redes juveniles involucradas en la puesta en práctica de la Laudato Si. Los jóvenes católicos se están sumando a estos movimientos estudiantiles, están saliendo a la calle, pero es importante que es intergeneracional, no es solamente para los jóvenes, dejemos que los jóvenes salgan a la calle. Como decía Augusto, es un tema de responsabilidad intergeneracional, todos tenemos que salir a la calle, no importa la edad, no importa si somos jóvenes, juventud de espíritu es lo que importa. Y importante recordar que la próxima movilización es el 24 de mayo, la semana que viene, el viernes que viene, que justo coincide con el aniversario de la encíclica Laudato Si, es el 4º aniversario de la Laudato Si, justo está esta gran huelga por el clima, esta gran movilización. Acá están los horarios, de hecho, grupos católicos, va a ser a las 9:30, hago la promoción, es a las 9:30 en Piazza República, y una hora antes, grupos católicos nos vamos a juntar en Largo di Santa Susana, muy cerquita de Piazza República, una hora antes, para hacer una oración en el espíritu de la Laudato Si y después participar todos juntos en la huelga. Así que es fundamental salir a la calle, levantar esta voz profética. Pero bueno, por cuestión de tiempo, freno acá, resalto para cerrar esta frase que mencionó Mauricio también, hoy más temprano creo, no sé si fue Augusto, que sabemos que las cosas pueden cambiar. Este mensaje de esperanza del Papa Francisco, como cristianos no podemos dejarnos llevar o caer en el pesimismo de la gravedad de la crisis, tenemos que ser testimonio de esperanza nosotros mismos. Así que bueno, muchas gracias y seguirá la conversación. Gracias. Grazie Thomas.